15 cosas espeluznantes sobre las Maikos. Antes de sumergirte en este mundo de misterios, regístrate y haz clic en la campanita, tu clic llevará esta curiosidad aún más lejos. Gracias por formar parte. Cuando uno piensa en Japón, la imagen de una mujer de rostro blanco, labios rojos como la sangre y un kimono tan colorido como delicado, se instala de inmediato en la mente. Son las geisas, o mejor dicho, sus aprendices, las Maikos. Estas jóvenes, que caminan con pasos diminutos por callejones iluminados por linternas de papel, parecen encarnar la esencia de una cultura milenaria. Pero lo que pocos saben es que detrás de esa belleza se esconde un mundo lleno de sombras, secretos y sacrificios. Un universo donde la elegancia esconde cicatrices invisibles y la sonrisa pintada esconde silencios impuestos. Hoy abrimos un portal prohibido, 15 cosas espeluznantes sobre las Maikos que revelan que no todo en su mundo es danza y poesía. Para entenderlo, primero hay que viajar siglos atrás, hasta el Japón del periodo Edo. Fue entonces cuando florecieron los barrios de placer, conocidos como Hanamachi, verdaderas ciudades dentro de la ciudad, donde el tiempo se detenía y las normas eran dictadas por la tradición y el dinero. Dentro de esos muros, surgieron las geisas, artistas refinadas que entretenían a hombres poderosos con música, conversación y danza. Las Maikos, sus aprendices, eran el futuro de ese arte. Pero para llegar a ser geisa, primero debían pasar por años de disciplina brutal. Aún hoy, en pleno siglo XXI, este proceso se mantiene casi intacto, envuelto en rituales arcaicos y reglas estrictas. 1. Dejan la infancia atrás demasiado pronto. Las Maikos comienzan su camino cuando muchas chicas de su edad apenas descubren la adolescencia. Tienen entre 14 y 16 años cuando abandonan su hogar natal para instalarse en una hokiya, la casa de geisas. Allí se convierten, en esencia, en propiedad de la madre de la casa, la Oka-san. Su vida ya no les pertenece, cada objeto que usan, cada clase que reciben, cada bocado que comen, se anota como deuda. Una deuda que puede tardar toda una década en saldarse. Imagínate con 15 años, viviendo en un lugar donde tu nombre de nacimiento ya no importa. Desde ese momento, serás llamada por un nombre artístico, cuidadosamente elegido para que encaje con la imagen de pureza y gracia que deberás proyectar. A partir de ahí, todo error, todo gasto extra, aumenta tu deuda. Y hasta que no la pagues, no podrás marcharte. 2. Dormir se convierte en una tortura. El peinado tradicional de una Maiko no es un simple adorno. Es una obra de arte viva, construida con horas de trabajo de manos expertas. Mantenerlo impecable es una obligación, pues un mechón fuera de lugar puede arruinar la imagen perfecta. Para conservarlo, las Maikos duermen apoyando la nuca en una pequeña base de madera llamada takamakura. Esta base eleva la cabeza y evita que el peinado toque la almohada, pero convierte cada noche en una lucha contra el dolor. Muchos relatos de ex-Maikos describen noches interminables, donde el sueño se vuelve un lujo. Movimientos involuntarios que despiertan dolores punzantes en el cuello. Sueños interrumpidos por la voz severa de la Oka-san, que revisa en la madrugada si su peinado sigue intacto. Si no lo está, hay castigo. A veces físico, a veces psicológico, humillaciones, más horas de entrenamiento, trabajo extra. Todo para recordarles que una Maiko no es dueña de su comodidad. 3. Viven bajo vigilancia constante. La hokiya es una mezcla de convento y prisión. Todo está regulado, la hora de despertar, la forma de caminar, incluso la manera de reír. Sus contactos con el mundo exterior son casi inexistentes. No pueden tener teléfonos personales ni redes sociales. Todo mensaje, toda visita, pasa primero por la aprobación de la Oka-san. Las paredes parecen tener oídos, pues las Maiko saben que cualquier susurro puede llegar a los clientes, a otros dueños de casas o a competidoras dispuestas a destruir su reputación. Romper una regla significa arriesgarse a perderlo todo, la oportunidad de debutar como geisa, la protección de la hokiya, la posibilidad de pagar la deuda. En el pasado, muchas Maikos se fugaron. Algunas desaparecieron para siempre, otras fueron encontradas y devueltas a la fuerza. Historias que se cuentan en voz baja en los callejones de Gion, el barrio más famoso de Kioto. Pero todo este control tiene un objetivo: preservar la pureza.
Una maiko es símbolo de inocencia, un ideal femenino casi intocable. ¿Pero es realmente intocable? La verdad es que, detrás de esa apariencia, se oculta una práctica que pone en juego su cuerpo de una forma que muchos ignorarían. Un ritual que mancha de rojo la seda blanca de su kimono y que abre un capítulo aún más perturbador. En la siguiente parte, revelaremos el secreto sangriento que marcó durante siglos el destino de cada maiko, un pacto no escrito entre tradición, dinero y dolor. Un secreto que, aunque prohibido, sigue susurrándose entre los muros de madera de la soquilla. ¿Te atreves a descubrirlo? Cuando pensamos en rituales secretos, solemos imaginarlos escondidos en bosques oscuros, a la luz de velas parpadeantes, rodeados de cánticos y figuras encapuchadas. Pero a veces, los rituales más inquietantes se esconden a plena vista, disfrazados de tradición y belleza. En el mundo de las maikos, uno de esos secretos sangrientos marcó la vida de miles de jóvenes durante siglos, la antigua práctica del misuaje. 4. El misuaje, la virginidad como mercancía. El misuaje era un rito de paso que transformaba a una maiko en geisha. Pero no era un simple cambio de estatus. Significaba la venta de su virginidad al mejor postor. Durante siglos, este acto fue aceptado socialmente y, de hecho, esperado por los clientes más adinerados, que veían en el misuaje una oportunidad de estrenar a una joven entrenada para obedecer sin rechistar. La Okazan organizaba todo, buscaba a los hombres dispuestos a pagar fortunas y se aseguraba de elegir al que ofreciera más beneficios para la hoquilla. Para muchas maikos, este momento llegaba antes de estar listas emocionalmente. Algunas ni siquiera entendían completamente lo que iba a pasar. El miedo se camuflaba tras capas de maquillaje blanco y una sonrisa forzada que debía permanecer intacta, sin importar el dolor. En 1956, Japón prohibió oficialmente la prostitución y el misuaje como transacción sexual quedó fuera de la ley. Sin embargo, versiones más discretas y camufladas de este ritual persistieron durante años, disfrazadas como patrocinios o protecciones especiales. Aunque hoy en día se insiste en que el misuaje ha desaparecido, hay quienes aseguran que, tras las puertas cerradas de cierta soquilla, la práctica sigue viva de forma encubierta. 5. Venden su tiempo, y algo más. Aunque la imagen de las geishas y maikos modernas insiste en que solo venden arte, música y compañía, la línea entre entretenimiento y deseo siempre ha sido difusa. Un cliente poderoso puede pagar sumas astronómicas para asegurarse la compañía privada de una maiko durante una noche entera. Oficialmente, nada sexual debe ocurrir. Extraoficialmente, hay historias que susurran lo contrario. Algunas maikos reciben ofertas imposibles de rechazar. Aceptarlas significa reducir deudas, recibir regalos costosos o incluso garantizar su seguridad dentro de la comunidad. Negarse puede significar arruinar su reputación, perder protección o ser reemplazada por otra aprendiz más dócil. Para muchas, el silencio es la única salida. 6. Marcas en la piel que no se ven. Más allá de la virginidad y los favores, está el costo físico de encarnar la perfección. El kimono de una maiko puede pesar hasta 15 kilos, especialmente durante actuaciones prolongadas. Imagina pasar horas bailando con capas y capas de seda, ajustadas firmemente alrededor del torso, restringiendo la respiración y cortando la circulación. Es común que terminen con moretones en la cintura y marcas permanentes en los hombros por el peso de los adornos. El maquillaje, tan icónico, tampoco es inofensivo. La pasta blanca llamada osiroi se mezcla con polvo de arroz y plomo en sus versiones más antiguas. Aunque hoy se usan fórmulas modernas, muchas maikos mayores aún guardan manchas y alergias cutáneas causadas por años de contacto con productos tóxicos. Quitarse el maquillaje cada noche es un proceso largo, casi doloroso, que puede irritar la piel hasta dejarla en carne viva. 7. Los pies, prisioneros del tablado. Un detalle inquietante se esconde en cada paso diminuto de una maiko, sus sandalias o kobo, plataformas de madera que pueden llegar a medir 10 centímetros de alto. Caminar con ellas requiere un equilibrio extremo. Un tropiezo puede convertirse en una caída peligrosa. Pero, sobre todo, obliga a que cada paso sea corto y contenido, dando esa imagen de elegancia frágil que fascina a los espectadores.
Lo que pocos ven son los dedos deformados, las uñas encarnadas y las ampollas que se acumulan después de horas de caminatas, presentaciones y recepciones. Bajo la seda reluciente, hay vendas, esparadrapos y pies envueltos para contener el dolor. En la tradición, mostrar incomodidad está prohibido. Así que cada sonrisa que ves puede esconder un ardor punzante que solo se calma cuando se apagan las luces. 8. La soledad detrás de la multitud. Paradójicamente, una Maiko está siempre rodeada de gente, pero profundamente sola. Sus días se llenan de clases de danza, ceremonias del té, reuniones con clientes, presentaciones nocturnas. Pero no hay amigos de verdad, no hay confidentes. Cualquier lazo personal se convierte en un riesgo. Las rivales pueden usar secretos para destruir reputaciones. Las amistades con clientes pueden convertirse en escándalos. Las familias, lejos, rara vez vuelven a verla como antes. Muchas ex-maikos cuentan que, durante años, su único consuelo era mirar la luna desde la ventana de su cuarto, preguntándose si su madre biológica estaría viendo la misma luna, preguntándose si alguna vez volverían a dormir bajo el mismo techo. A pesar de todo, miles de chicas, incluso hoy, sueñan con convertirse en maikos. ¿Qué las atrae tanto? Quizás sea la promesa de fama, de una vida rodeada de admiración y respeto. O quizás, algo más oscuro, la esperanza de escapar de una vida aún más dura fuera de los barrios de Geisas. Pero este sueño tiene más aristas oscuras. En la siguiente parte, descubriremos cómo el mundo moderno y la presión turística han creado nuevas pesadillas para las maikos del siglo XXI. Una realidad donde la tradición se cruza con cámaras invasivas, acoso y explotación encubierta. ¿Estás listo para saber lo que ocurre cuando los secretos de las maikos chocan con la obsesión del mundo exterior? Durante siglos, el mundo de las maikos estuvo protegido por muros invisibles. Los callejones de Gion, iluminados con faroles rojos y linternas de papel, parecían separarlos de la modernidad invasiva. Pero con la llegada del turismo masivo y la obsesión global por capturar cada detalle exótico, la burbuja comenzó a romperse. Lo que antes se susurraba en voz baja ahora se graba y se comparte a millones de personas con un solo clic. Y, paradójicamente, mientras más turistas llegan a Kioto buscando un vistazo de estas figuras vivientes, más se deforma su realidad. 9. Perseguidas como animales exóticos. Imagínate caminar por una calle empedrada, vestida con un kimono que vale más que el sueldo mensual de un oficinista promedio, con adornos que se balancean con cada paso, mientras un enjambre de turistas te rodea con teléfonos en alto, disparando flashes sin parar. Para muchas maikos, su paseo diario se convierte en una cacería fotográfica. Algunos visitantes llegan a seguirlas durante cuadras enteras, bloqueando su camino, tocando su kimono sin permiso, incluso jalando sus mangas para forzarlas a detenerse. Hay turistas que pagan tours clandestinos que prometen ver a una maiko real como si se tratara de un espectáculo. Algunos guías sin escrúpulos incluso organizan emboscadas cerca de la soquilla, esperando que alguna aprendiz salga para ir a una cita o a clases. Para ellas, cada trayecto es una prueba de paciencia, miedo y resistencia. Las autoridades de Kioto han intentado imponer multas a quienes acosan a las maikos, pero la realidad es que pocas se atreven a denunciar por miedo a manchar su reputación. 10. El turismo como doble filo. Irónicamente, el turismo internacional salvó a mucha soquilla de la bancarrota. Tras la Segunda Guerra Mundial, el mundo de las geishas casi desaparece. Las jóvenes ya no querían someterse a una vida tan dura y los clientes tradicionales escaseaban. Pero en los años 80 y 90, la fascinación mundial por Japón trajo consigo un nuevo flujo de dinero, extranjeros dispuestos a pagar fortunas por cenas exclusivas, fotografías y espectáculos privados. Hoy en día, un turista promedio puede pagar más de $500 por una experiencia de una hora con una maiko, sin incluir propinas ni regalos. Pero esta modernización trajo nuevas cadenas invisibles, la presión para mantener la imagen perfecta se duplicó, mientras se multiplicaron las reglas para no ofender a visitantes que a menudo no entienden la profundidad cultural de lo que observan. 11. La explotación digital. En la era de las redes sociales, muchas maikos se ven obligadas a convertirse en símbolos vivientes de un Japón que ya no existe del todo.
Sus imágenes circulan por internet sin control, memes, videos, reels, fotos editadas. Algunas Okiya intentan adaptarse, creando perfiles oficiales para promocionar a sus maikos, pero eso implica exponerlas aún más. No faltan los casos en que fotos robadas se venden en sitios web para fetichistas, quienes pagan sumas importantes por imágenes que insinúan más de lo que muestran. Las maikos no reciben nada de esas ventas. Incluso han surgido imitadoras, jóvenes que se visten como maikos para atraer turistas o ganar seguidores, aunque no tengan ninguna formación artística. Esto genera confusión y devalúa el trabajo real de quienes dedican años a perfeccionar cada gesto. 12. Reglas no escritas que sofocan. Ser una maiko hoy significa vivir atrapada entre dos mundos. Por un lado, la tradición exige obediencia ciega, respeto a los rituales, sumisión a la Oka-san. Por otro, el mundo moderno las expone a exigencias imposibles de controlar, mantener la imagen perfecta mientras soportan la presión de estar siempre disponibles, sonrientes, impecables. Algunas casas imponen reglas no escritas, no pueden mostrar cansancio, no pueden confesar que están enfermas, no pueden enamorarse abiertamente. Tener pareja, aunque legalmente permitido, sigue siendo un tabú. Una maiko con novio puede ser considerada indigna por algunos clientes tradicionales, perdiendo su valor simbólico de pureza. Así que, para muchas, amar es un acto clandestino, vivido en la sombra, con miedo a ser descubiertas. 13. Salud mental al límite. El resultado de esta presión es un cóctel peligroso. Las tasas de depresión entre maikos y geishas se mantienen ocultas, pero hay testimonios de quienes abandonaron todo por no soportar el peso. Insomnio, ansiedad, crisis de identidad, problemas de los que no se habla en público porque revelar debilidad es inaceptable. En Japón, la salud mental sigue siendo un tabú. Pedir ayuda psicológica dentro de una Okiya es casi impensable. Las aprendices que sienten que ya no pueden continuar suelen marcharse en silencio, dejando atrás deudas que, en algunos casos, recaen sobre sus familias. Algunas regresan a sus pueblos de origen cargando una vergüenza que las sigue durante toda la vida. 14. La falsa sonrisa como escudo. Todo turista que se cruza con una maiko espera verla sonreír. La sonrisa es parte del espectáculo. Es un contrato silencioso, el cliente paga, la maiko sonríe. Pero detrás de esos labios rojos hay dientes apretados, músculos tensos. Muchas maikos confiesan que, con el tiempo, la sonrisa se convierte en una máscara que ya no saben quitarse. Cuando por fin se miran al espejo, sin maquillaje, a veces no reconocen quiénes son realmente. 15. La soledad tras la despedida. Pocas cosas son tan espeluznantes como la soledad de una maiko que cuelga su kimono para siempre. Algunas logran convertirse en geishas plenas. Otras abandonan antes de tiempo, marchándose de madrugada para no enfrentar la vergüenza de un adiós oficial. Muchas jamás vuelven a pisar una Okiya. Su pasado se convierte en un secreto familiar, un capítulo que no se menciona, una historia enterrada bajo capas de silencio. Así, las maikos son fantasmas vivientes de una tradición hermosa y cruel a la vez. Figuras que caminan envueltas en seda y misterio, mientras cargan un peso que pocos imaginan. Detrás de cada paso diminuto, cada peinado perfecto y cada abanico que se abre con delicadeza, se esconde un recordatorio de lo que significa sacrificarlo todo por encarnar un ideal. Pero esta historia no termina aquí. Porque mientras unas desaparecen, otras nacen para ocupar su lugar. Y así, generación tras generación, las maikos siguen caminando por las calles de Gion como sombras elegantes de un Japón que se niega a morir. ¿Qué futuro les espera? ¿Podrá la tradición sobrevivir sin devorar a quienes la mantienen viva? El silencio. Ese es quizás el sonido más fuerte que rodea a una maiko cuando se apagan las linternas rojas y se cierran las puertas de papel de la Okiya. Bajo el murmullo de los callejones de Gion, donde el viento arrastra pétalos de cerezo caídos y el eco de pasos diminutos, la soledad de estas aprendices se hace tan espesa como la seda que envuelve sus cuerpos. Porque cuando las risas de los clientes se extinguen y la música del shamisen se silencia, lo único que queda es una habitación estrecha, iluminada por una lámpara tenue, donde cada respiración recuerda todo lo que debieron sacrificar.
Muchos piensan que ser maiko es un privilegio reservado para unas pocas elegidas, un honor. Y en parte lo es. Pocos oficios requieren tanta disciplina, tanta resistencia física y mental, y tanta entrega absoluta. Pero ese sacrificio rara vez se ve recompensado como se cree. Porque, al final, detrás de la seda y el maquillaje, la maiko es una joven cuya juventud le pertenece a todos menos a ella misma. El precio de la obediencia. Para entender hasta dónde llega la sumisión que se espera de una maiko, basta con mirar las reglas no escritas que rigen cada aspecto de su existencia. Desde cómo debe inclinar la cabeza al saludar hasta la forma exacta de sostener un abanico, todo está calculado. Incluso su tono de voz, su forma de sentarse y la cadencia de sus risas obedecen siglos de tradición. Dentro de la hoquilla, la jerarquía es implacable. Las maikos más nuevas, llamadas minarai, ocupan el peldaño más bajo. Sirven el té, limpian, corren a buscar encargos para sus mayores y obedecen cada orden sin chistar. Si cometen errores, las reprimendas pueden ser humillantes, desde castigos físicos, como arrodillarse durante horas sobre sal gruesa, hasta la humillación pública ante las demás residentes de la casa. Y sin embargo, muchas soportan en silencio. Porque saben que rebelarse significa perderlo todo, el prestigio, la oportunidad de ascender, la red de contactos que podría asegurarles una vida cómoda en el futuro. Las cicatrices invisibles. Mientras el mundo celebra la imagen romántica de la maiko que baila delicadamente bajo una lluvia de pétalos de cerezo, pocos imaginan las heridas que se esconden bajo su maquillaje blanco. Los pies vendados para soportar largas horas de pie, los hombros tensos por cargar capas de kimono que pesan más que un abrigo de invierno, la piel irritada por el maquillaje que obstruye cada poro. Hay historias que hablan de jóvenes que se desmayaron durante presentaciones, de fiebres que se disimulaban con polvos de arroz para no decepcionar a los clientes, de maikos que aprendieron a bailar con fiebre y a sonreír mientras el cuerpo gritaba por descanso. Para muchas, el dolor se convierte en una segunda piel. Se vuelve tan cotidiano que deja de sentirse. Solo cuando dejan la vida de maiko, cuando por fin pueden dormir sin el takamakura, descubren que su cuerpo ya no sabe descansar sin dolor. El precio de la perfección. Los kimonos que una maiko viste no son simples ropas. Son símbolos de estatus, obras de arte bordadas a mano que pueden costar miles de dólares. Cada temporada requiere nuevos patrones, colores y accesorios. Cada presentación exige un atuendo impecable. Pero todo esto tiene un precio, la deuda. Cuando una niña se convierte en maiko, la hoquilla cubre todos estos gastos. Pero nada es gratis. Cada clase de danza, cada instrumento musical, cada sesión de maquillaje y peinado, cada par de sandalias o cobo se anota cuidadosamente en un libro de cuentas. Y esa deuda crece como una sombra, silenciosa pero siempre presente. Si una maiko decide abandonar antes de convertirse en geisha, debe pagar todo lo invertido en ella. Si no puede, la responsabilidad recae sobre su familia. Este sistema ha atrapado a generaciones enteras, obligándolas a aceptar condiciones que rozan la explotación, disfrazadas de tradición. La otra cara de la fama. Irónicamente, mientras más famosa se vuelve una maiko, más pesada es su carga. Las presentaciones se multiplican, las invitaciones a banquetes exclusivos se vuelven más frecuentes, los clientes exigen más tiempo, más perfección, más dedicación. Las jornadas pueden extenderse hasta la madrugada. Y cuando el último cliente se despide, la maiko debe regresar a la hoquilla y prepararse para hacerlo todo de nuevo al día siguiente. Muchas veces, sus días empiezan antes del amanecer con clases de danza o canto y terminan bien entrada la noche. Sus días libres, cuando existen, son tan escasos que algunas pasan años sin visitar a su familia. Hay maikos que confiesan no haber tenido un solo día para sí mismas en 5 años. No conocen cines, centros comerciales ni cafeterías modernas. Su mundo es un escenario que nunca se apaga. La fragilidad del futuro. ¿Y qué pasa después? No todas las maikos llegan a convertirse en geishas plenas. Algunas se retiran jóvenes, presionadas por el cansancio o por ofertas de matrimonio que prometen una salida. Otras abandonan sin despedirse, dejando atrás una reputación manchada de escándalo.
Muy pocas logran mantenerse en el oficio toda la vida. Y para las que lo logran, la soledad a menudo las acompaña hasta el final. Porque, aunque admiradas por turistas y veneradas por coleccionistas de cultura exótica, muchas geisas jubiladas descubren que el mundo exterior no sabe qué hacer con ellas. Algunas encuentran refugio en dar clases de danza o ceremonia del té. Otras desaparecen tras puertas cerradas, cargando secretos que nunca contarán. El susurro de los callejones. Si paseas de noche por Gion, es posible que escuches pasos suaves y risas contenidas que se pierden en los callejones. Son las maikos, sombras elegantes que atraviesan la ciudad como fantasmas vivos. Para algunos, son reliquias de un pasado que se resiste a morir. Para otros, son recordatorios de que la belleza casi siempre esconde un precio. Pero la pregunta que queda flotando es inquietante: ¿hasta cuándo podrán sostener esta tradición sin romperse por dentro? ¿Cuántas generaciones más estarán dispuestas a pagar el mismo precio por mantener vivo un arte que fascina al mundo, pero que consume a quienes lo encarnan? En la siguiente parte, exploraremos la resistencia silenciosa de algunas maikos modernas, jóvenes que, aún dentro de la tradición, se atreven a desafiar las reglas, soñando con cambiar un sistema que se alimenta de su sacrificio. Dicen que toda tradición, por muy férrea que parezca, empieza a agrietarse cuando una generación se atreve a cuestionarla. Y en el mundo de las maikos, esa grieta, silenciosa pero imparable, se abre paso entre capas de seda y siglos de costumbres. Porque aunque muchos turistas aún sueñan con ver a una maiko idéntica a las pinturas del periodo Edo, la realidad es que las jóvenes de hoy, hijas de Internet y de la globalización, ya no aceptan ciegamente un destino sellado desde la adolescencia. Algunas lo hacen en voz baja, casi en susurros. Otras, con pequeños gestos que, dentro de una hoquilla, son casi actos de rebeldía. Pero todas tienen algo en común: el deseo de demostrar que ser maiko no debería equivaler a ser prisionera. La doble vida de la maiko moderna. Mientras se maquillan frente a un espejo de madera antigua, muchas maikos esconden en el bolsillo interior de su kimono algo que sus predecesoras jamás habrían imaginado: un teléfono móvil. Oficialmente, no pueden tenerlo. La tradición dicta que su contacto con el mundo exterior debe ser mínimo, filtrado por la Okasan. Pero la realidad de 2025 es otra: un mensaje rápido a la familia, un vistazo a fotos de su pueblo natal, una búsqueda secreta en redes sociales para recordar que existe un mundo fuera de los callejones de Gion. Algunas maikos usan estos teléfonos ocultos para compartir, bajo seudónimos, fragmentos de su vida diaria. Posts anónimos en foros donde revelan la dureza del entrenamiento, las lágrimas que limpian antes de salir a recibir a los clientes, la frustración de sentirse atrapadas en un ritual que, a veces, ya no entienden. El susurro de la fuga. Hay maikos que simplemente desaparecen. Se escapan al amanecer, cuando Kyoto aún duerme bajo la bruma. Dejan atrás su hoquilla, su nombre artístico y su deuda, sabiendo que su familia pagará el precio de su huida. Son historias que pocas veces llegan a los periódicos, pero que viven en los murmullos de quienes conocen los callejones oscuros donde estas chicas se refugian. Algunas encuentran trabajo como camareras, otras desaparecen en Tokio, reinventándose como si nunca hubieran existido. Para muchas, escapar significa libertad, pero también exilio. Porque Japón, un país que venera la reputación y el honor, no perdona fácilmente a quien rompe un pacto tan sagrado. Pequeñas rebeliones. Pero no todas huyen. Hay quienes deciden enfrentar el sistema desde dentro. Algunas maikos modernas negocian mejores condiciones con la Okasan, días libres, horarios más humanos, la posibilidad de visitar a su familia sin miedo a represalias. Pequeños logros que, dentro de una estructura rígida, saben a revolución. Otras desafían la imagen de pureza que se espera de ellas. Empiezan a estudiar carreras universitarias en secreto. Aprenden idiomas para conectar con turistas sin necesidad de intermediarios. Algunas incluso se enamoran y se niegan a ocultarlo, desafiando la idea de que su valor radica en su aparente intocabilidad. Hay casos documentados de hoquilla progresistas que aceptan estas nuevas condiciones, entendiendo que sin adaptarse, desaparecerán. Porque, al final, el negocio de las maikos sigue siendo eso, un negocio.
Y sin aprendices dispuestas a sacrificarlo todo, no hay arte que sobreviva. La presión de la modernidad. Pero la modernidad no solo trae libertad. También añade nuevas cadenas. La imagen de la Maiko se ha convertido en un producto global. Se venden figuritas, pósters, postales y miles de souvenirs con su rostro. Las redes sociales se llenan de videos virales mostrando a Maikos bailando, sirviendo té o posando junto a turistas fascinados. Muchas veces, sin su consentimiento. Algunas Oki ya explotan esta fama. Organizan espectáculos especiales, cenas temáticas y sesiones de fotos exclusivas para extranjeros dispuestos a pagar sumas exorbitantes. A cambio, la Maiko debe ofrecer más de sí misma, más horas, más sonrisas, más disponibilidad. Lo que antes era un arte casi secreto se convierte en un producto empaquetado para consumo inmediato. El miedo a perderlo todo. Esta tensión constante entre tradición y modernidad tiene un costo psicológico. La ansiedad, el estrés y la sensación de estar actuando para el mundo entero son fantasmas cotidianos para muchas Maikos de hoy. Algunas confiesan que sienten pavor de que un error, una foto comprometedora, un rumor, un video filtrado, destruya su reputación en segundos. Y es que, en la era digital, el escándalo se propaga como fuego. Lo que antes se ocultaba tras muros de papel de arroz, hoy puede acabar expuesto ante millones de ojos hambrientos de morbo. Un romance secreto, una salida nocturna no autorizada, un cliente celoso que decide vengarse publicando fotos, todo puede derrumbar años de esfuerzo. La pregunta sin respuesta. En medio de todo esto, surgen preguntas que ni la Oka-san más estricta ni la Maiko más disciplinada pueden responder del todo. ¿Cuánto tiempo más podrá sostenerse esta tradición sin romperse bajo el peso de la hipermodernidad? ¿Cuántas jóvenes más aceptarán entregar su vida entera a un arte que les exige renunciar a casi todo? ¿Vale la pena encarnar un ideal que, cada vez más, parece vivir solo en la imaginación de turistas y nostálgicos? Mientras tanto, en algún callejón de Kioto, una Maiko revisa su teléfono oculto, lee un mensaje de su madre y suspira, preguntándose si algún día podrá caminar por esas calles sin sentir el peso de siglos de reglas sobre sus hombros. En la siguiente parte, nos adentraremos en los secretos que aún permanecen enterrados bajo la historia oficial, leyendas, rumores y supersticiones que envuelven a las Maikos y que, según dicen, cobran vida cada noche cuando la ciudad duerme. Dicen que Kioto es una ciudad viva, pero no por sus calles repletas de turistas ni por sus templos centenarios. Es viva porque respira historias que se niegan a morir. Bajo sus tejados inclinados y sus callejones adoquinados se esconden relatos que mezclan historia y superstición, belleza y horror. Las Maikos, esas figuras casi fantasmales envueltas en seda y misterio, son protagonistas de muchas de esas leyendas. Porque más allá de su disciplina y su danza, su mundo siempre ha estado teñido de rumores que estremecen a quienes se atreven a escucharlos. Los callejones susurrantes. Cuando cae la noche y los grupos de turistas se retiran a sus hoteles, Gion se transforma. Las linternas se apagan una a una, dejando los callejones iluminados apenas por la luz de la luna que se filtra entre los tejados de madera. En esos momentos, los ancianos del barrio aseguran escuchar pasos diminutos, risas ahogadas, murmullos en dialectos que ya casi nadie habla. Algunos creen que son Maikos reales volviendo tarde a casa. Otros dicen que son sombras de Maikos que ya no existen, almas que se quedaron atrapadas entre la seda y la deuda. Hay relatos de taxistas que, de madrugada, juran haber recogido a jóvenes vestidas con kimono tradicional que desaparecieron del asiento trasero sin dejar rastro. Historias que se repiten cada año, como si Kioto se empeñara en recordar que las Maikos no solo pertenecen al presente, sino también al reino de lo inexplicable. Los espejos que devuelven algo más. Dentro de muchas Okiya antiguas, aún se conservan espejos de marcos tallados a mano, algunos con más de un siglo de antigüedad. Según cuentan, las Maikos más jóvenes evitan mirarse demasiado tiempo en ellos. Hay supersticiones que dicen que si una Maiko se contempla demasiado en uno de estos espejos, puede ver no solo su reflejo, sino también su destino, escenas de humillación, traición o soledad extrema. Se cree que estos espejos guardan la energía de todas las que han vivido y sufrido dentro de esas paredes. Por eso,
Algunas Okiya cubren los espejos antiguos con telas bordadas cuando una nueva aprendiz llega. Solo cuando demuestra estar preparada para enfrentar la tradición sin miedo, le permiten usarlo sin velos. Es un gesto simbólico, pero para muchas, ese simple acto significa enfrentar los miedos que la tradición nunca reconoce abiertamente. Los peinados y la superstición de los cabellos. El cabello de una Maiko no es solo un símbolo de belleza, también es un talismán, según antiguas creencias japonesas. Por eso, cada mechón caído debe ser recogido y quemado, nunca tirado a la basura. Se cree que si un enemigo obtiene un mechón del cabello de una Maiko, puede lanzar una maldición que traiga desgracia a la aprendiz o a toda la Okiya. En algunos barrios, aún se guarda la costumbre de enterrar los cabellos viejos bajo el piso de madera de la casa o quemarlos durante ceremonias secretas. Los relatos más oscuros aseguran que, durante siglos, algunas casas usaron los cabellos de Maikos como ofrendas para apaciguar a espíritus enojados o para protegerse de la ruina económica. El fantasma de la aprendiz traicionada. Una de las leyendas más famosas de Gion habla de una joven Maiko que, hace más de 150 años, fue traicionada por su Oka-san. Según la historia, la madre de la casa la obligó a aceptar a un cliente poderoso, prometiéndole que después podría retirarse y casarse con su amor secreto. Pero cuando la joven entregó todo lo que tenía, la promesa se rompió. Desesperada y humillada, la Maiko se quitó la vida en la ribera del río Kamo, atándose al kimono más caro de la Okiya. Desde entonces, dicen que su espíritu vaga por las noches, buscando a quienes la engañaron. Algunos dueños de casas afirman haber escuchado golpes suaves en las puertas de las habitaciones vacías, como si una aprendiz invisible pidiera volver a entrar. Otras Maikos aseguran sentir una mano fría que acaricia su nuca mientras duermen, recordándoles que su destino podría ser el mismo si confían demasiado en promesas rotas. Los rituales secretos para alejar la desgracia. Ante tantas historias de traición, dolor y muerte, muchas Okiya mantienen rituales de purificación que rara vez se muestran al público. Cada año, antes del cambio de estación, las Maikos participan en ceremonias donde se bendicen los peines, los kimonos y los instrumentos musicales. Se queman ofrendas, se cantan cánticos ancestrales y se pide protección a los dioses locales. Se cree que, sin estas ceremonias, la mala suerte se adhiere a la casa como una sombra pegajosa. Algunas Maikos, en secreto, llevan amuletos escondidos entre las capas de su kimono, pequeños talismanes bordados por sus madres antes de que partieran de casa. Para ellas, esos amuletos son un recordatorio de que, aunque su vida esté controlada por la Okiya, aún hay un pedazo de su ser que pertenece a algo más puro, algo más libre. La frontera entre mito y realidad. Hoy en día, muchos turistas escuchan estas historias y las descartan como simples supersticiones. Pero para quienes viven dentro de las paredes de una Okiya, cada susurro, cada sombra, cada escalofrío en la nuca tiene un significado. Son recordatorios de que la belleza de una Maiko no es solo maquillaje y seda, sino también una armadura contra un mundo que, desde hace siglos, exige demasiado a cambio de tan poco. Mientras tanto, los callejones de Gion siguen susurrando. Y cada noche, entre linternas que parpadean y puertas de papel que se cierran, las Maikos, reales o no, siguen caminando, llevando consigo secretos que ni la historia oficial ni los turistas curiosos alcanzarán a descubrir del todo. En la última parte, conoceremos las reflexiones finales. ¿Qué futuro les espera a las Maikos en este siglo? ¿Podrán liberarse de sus cadenas sin perder su esencia? Y, sobre todo, ¿qué nos revela su historia sobre nuestra fascinación por el sacrificio disfrazado de belleza? Cuando cae la última hoja de cerezo sobre los callejones silenciosos de Gion, uno entiende que la historia de las Maikos no es solo una postal exótica para turistas. Es un espejo, a veces incómodo, a veces perturbador, de lo que la humanidad está dispuesta a exigir de sus símbolos de belleza y tradición. Lo espeluznante no es solo lo que estas jóvenes soportan en silencio, lo verdaderamente escalofriante es lo que su sacrificio revela de quienes las observan, las fotografían y las veneran sin detenerse a pensar en el precio. El Japón que se resiste a soltar fantasmas. Mientras Kioto se moderniza a pasos acelerados, con trenes bala, rascacielos de cristal y multitudes que caminan mirando pantallas, Gion parece detenido en otro siglo. Y no es casualidad.
Japón, una nación orgullosa de preservar fragmentos de su pasado intactos, encuentra en las maikos un símbolo de resistencia. Son, a ojos de muchos, la prueba viva de que no todo se doblega ante la modernidad. Pero, ¿a qué costo se sostiene esa ilusión? Mantener viva la figura de la maiko implica perpetuar jerarquías, reglas no escritas y silencios impuestos. Significa reclutar niñas de 14 o 15 años, alejarlas de sus familias y someterlas a un entrenamiento que roza la penitencia. Significa cubrirlas de seda y polvo blanco para que encarnen la pureza, mientras, tras bambalinas, cargan deudas, ansiedad y miedo constante a fallar. El turismo como droga dulce y venenosa. El turista promedio, cámara en mano, cree estar capturando un instante de belleza atemporal. Pocos saben que, para que esa imagen exista, una joven tal vez durmió apoyando su nuca en un soporte de madera toda la semana, tal vez soportó dolor de pies, espalda y cuello solo para mantener el peinado intacto. Tal vez soportó miradas invasivas, manos atrevidas que confunden tradición con acceso libre. El turismo es hoy la mayor salvación económica de la Soquilla, pero también es la razón por la que muchas maikos sienten que son parte de una vitrina humana. Algunos intentos de regular esta industria han surgido, multas por acoso, rutas protegidas para que las maikos caminen seguras, reglas más estrictas para fotógrafos. Pero la realidad es testaruda. Cada año, miles de turistas llegan fascinados por la posibilidad de ver una maiko real, de rozar aunque sea un instante esa fantasía construida sobre siglos de sacrificio. La modernidad como promesa y amenaza. Paradójicamente, la misma era digital que amenaza con devorarlas también podría salvarlas. Hoy, algunas maikos jóvenes aprovechan su anonimato en Internet para denunciar abusos, compartir secretos y exigir reformas. Grupos de mujeres dentro de las comunidades de geishas han empezado a discutir, tímidamente, nuevas reglas, contratos más claros, límites de edad más seguros, protección legal para evitar deudas abusivas. Las Soquilla más progresistas empiezan a entender que no pueden sostenerse si no aceptan cambios, días libres reales, horarios menos inhumanos, acceso a estudios superiores, apoyo psicológico. Para algunas maikos, la esperanza es esa, un futuro donde la tradición y la dignidad humana no se contradigan, sino que coexistan. ¿Y después de colgar el kimono? Pero incluso si logran reformar su mundo, queda una pregunta: ¿qué sucede con una maiko cuando cuelga para siempre su kimono? Algunas se convierten en geishas plenas, pero muchas abandonan el camino antes de completar su aprendizaje. ¿Y entonces, qué? Sin estudios formales, sin red de contactos fuera de los muros de la Oquilla, sin experiencia laboral convencional, muchas descubren que la sociedad japonesa no sabe dónde colocarlas. Algunas encuentran refugio dando clases de danza, ceremonia del té o artes tradicionales. Otras desaparecen en trabajos mal pagados, cargando una historia que pocos entenderán. En Japón, ser ex-maiko no siempre abre puertas. A menudo, las cierra, porque el pasado, aunque fascinante para el turista, puede convertirse en un estigma dentro de una cultura que valora la discreción y la conformidad. Un recordatorio incómodo. Quizás por eso, detrás de cada fotografía perfecta de una maiko, deberíamos detenernos a pensar, ¿qué hay detrás de esa sonrisa pintada? ¿Cuántos silencios, cuántos pasos diminutos dados entre callejones que susurran secretos, cuántos pactos rotos? La historia de las maikos es un recordatorio brutal de cómo la belleza puede construirse a base de renuncia y control. Y, sin embargo, ellas siguen caminando. Cada noche, cuando se encienden las linternas y la música del shamisen flota en el aire, nuevas aprendices toman el lugar de las que partieron. Con cada reverencia, cada giro delicado, cada abanico que se abre en silencio, se renueva un pacto entre pasado y presente, tradición y sacrificio. Un futuro en manos de su valentía. Quizás lo más espeluznante no sea la historia que acabamos de contar, sino la incógnita de lo que vendrá. ¿Serán estas jóvenes capaces de reclamar su lugar sin despojarse de lo que las hace únicas? ¿Podrán romper las cadenas sin destruir el arte que heredaron? ¿Dejará el mundo de observarlas como reliquias para verlas, por fin, como mujeres reales, con sueños propios y derecho a decidir su destino? En algún callejón de Gion, tal vez esta noche,
una Maiko se mira al espejo antiguo y, en lugar de ver la imagen perfecta que se espera de ella, imagina un futuro diferente, uno donde sus pasos diminutos no la lleven de regreso a una jaula de seda, sino hacia una libertad que sus antecesoras solo pudieron soñar. Quizás, cuando eso suceda, las linternas rojas seguirán encendiéndose. Pero esta vez no para iluminar un sacrificio silencioso, sino para celebrar la valentía de quienes se atrevieron a romper un ciclo centenario. Y entonces, tal vez, la historia de las Maikos deje de ser un susurro triste entre callejones, para convertirse en un ejemplo de cómo hasta la tradición más hermosa puede renovarse sin devorar a sus hijas. Porque, al final, lo verdaderamente espeluznante sería no cambiar nada. Si te gustó esta curiosidad, deja un comentario y comparte este video para que más personas puedan descubrir más sobre los misterios del mundo. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima curiosidad.